después de muchos años, por fin tenemos secuela de The World Ends With You. Y así es, la secuela se llamará Neo The World Ends With You. Y hay varias cositas interesantes que me gustaría analizar. Así que vamos a empezar ya con este videoanálisis del tráiler del videojuego. Y el primer punto a analizar van a ser las voces de los personajes. La voz de Nagi es de una idol japonesa que ha hecho un par de películas. La voz de Rindo es Copen en Gunvolt y un personaje de Final Fantasy IV, el cual no voy a decir porque es spoiler. Y la voz de Minamimoto es el mismo actor del primer juego. De momento no conozco detalles sobre el actor de voz de Fred. Lo segundo a analizar es que detrás de cada personaje cuando se presentan hay una breve descripción de ellos. Lo poco que he podido llegar a entender y traducir, y bueno, lo que se mostraba en pantalla porque estaba un poco cortado. Nagi es una estudiante de universidad. Minamimoto es un organizador y un gran calculador. Rindo busca respuestas de ¿algo? Fred es compañero de la secundaria de Rindo y tiende a... Pines. ¿Qué son los pines en The World Ends With You? Son las armas que se utilizan para enfrentarse a los ruidos. Pues bueno, vamos a analizar un poco lo que van a ser los pines. El primer pin a analizar va a ser el pin nuevo de jugador. Al parecer van a cambiar el diseño, va a ser como más estilizado y tiene como unos toquecitos así como dorados. Y la verdad es que me agrada el diseño, debo decir que me agrada bastante. Otro punto también a analizar es que vamos a tener nuevos pines y antiguos pines. Y ahora vamos a analizar con detalle qué hace cada pin. El pin verde materializa objetos para lanzarlos sobre los enemigos. El pin del caballo puede ser para telequinesis o lanzar rayos. El pin de Jupiter of the Monkey son espadas de fuego. El pin perrito encierra los ruidos y los lanza verticalmente. El pin Danger lanza explosiones o bombas a los ruidos. Este pin de una rana roja y renacuajos negros amarra con cadenas de púas a los ruidos. Y ahora hablaremos de las marcas. Resulta que vamos a tener nuevas marcas y antiguas marcas. Las antiguas marcas serán Jupiter of the Monkey, Tiger Punks y Natural Puppy. Las nuevas marcas al parecer serán Il Cavallo del, Jolly Becol y Watcha Burger. ¿Y qué sería The World Ends With You sin las tiendas? Bien pues, ahora toca analizar las tiendas. Según podemos observar, Tower Records ya no es Tower sino Tower Records. ¿Por qué? Resulta que en la vida real esta tienda sí existe y se llama Tower Records, pero en el original de World Ends With You no tenían los derechos para utilizar su nombre real, por lo tanto hicieron esta parodia que es común en el universo de World Ends With You, como el 104 que sería el reemplazo del 109. Y ese edificio podríamos deducir que se trata de Molco, ese centro comercial donde se celebraban los torneos de Team Pin Slammer. Solo que aquí se va a llamar Parco. Te llega un SMS. Ve al 104. Falla y serás eliminado. Los Reapers. Qué tiempos, ¿verdad? Pues tristemente, al ser una secuela directa entre comillas del anime, van a obtener teléfonos inteligentes, no como en el juego original que eran teléfonos antiguos. Y al parecer, a través de ese teléfono, van a obtener una aplicación de los Reapers que son exclusivamente para las misiones. Su nombre será Reaper Networking Service, o RNS, que en español sería Servicio Online de los Reapers. Y como no podía faltar un Game Master, aquí tenemos al nuevo Game Master Shiva, un aparente ricachón, millonario. Y hablando sobre Reapers, la sorpresa que dejó Koki Karilla al estar presente en el juego, con un aspecto más fresco, más innovador, más idóneo, con el pelo un poco más corto a su versión de The World Ends With You original. Y hay también una duda latente, ¿podría estar Yashiro Uzuki en el juego también? Recordemos que ella junto a Koki Karilla
fueron los supervivientes del plan de Megumi Kitaniji. Quién sabe, a lo mejor la siguiente Game Master aparte de Shiba podría ser Ryuzuki. Y ahora vamos a analizar un poco el detalle, el diseño de los personajes y lo que contienen. De Rindo podemos apreciar que lleva una camiseta con el estampado de Jupiter of Monkey, que por cierto, un detalle curioso es que a Neku también le gustaba muchísimo esa marca. También lleva un cubrebocas, también conocido como mascarilla, que es una moda típica también allí en Japón. Una chaqueta larga, con unos pantalones rasgados y un calzado blanco. Además también lleva un pendiente. De Nagi podemos apreciar que lleva sus pines en la parte exterior de su mochila, como adornos, y un peluche de algún personaje. Su ropa consiste en una especie de camisa grande que le sirve a modo de vestido, unos guantes oscuros y unas gafas redondas, unos leggings a rayas que desembocan en unas botas altas de color celeste. Además recoge su pelo con dos lacitos. Minamimoto conserva su colgante y su megáfono. Además, al parecer lleva una especie de capucha que lo tapa casi por completo, como escondiéndose. Además, parece ser que por debajo de su capucha aún conserva su gorra. Fred parece ser una fusión entre Beat y Heiner. Su atuendo consiste en un pañuelo alrededor del cuello, una chaqueta sin mangas, una camisa blanca y unos pantalones de franela roja, además de más calzado blanco. También tenemos a la chica nueva que tiene una especie de chaqueta de Mr. Meow, o Señor Meow, como lo prefieran llamar. Y además en su teléfono lleva una carcasa con orejas de gato. Además, algo me dice que no va a ser una persona realmente de confianza. Me recuerda bastante al diseño de Koko Atarashi, la cual al principio aparentaba ser buena persona, pero después se descubre que todos sus planes eran completamente malvados. Luego tenemos a este señor, al cual todavía se desconoce su nombre, pero podemos apreciar que es alguien fornido. Unos tatuajes que recuerdan bastante a los ruidos prohibidos o ruidos tabú, como lo quieran llamar. Y por último está esta curiosa chica que me gusta bastante su diseño, la cual es la que muestra el pin a los jugadores, el nuevo supuesto pin de jugador. Tiene un diseño bastante europeo, podríamos decir. No es el típico estilo que se ha mostrado muchas veces en The Ones With You. Es un estilo así como europeo, podríamos decir. Francés, quizá. Podemos apreciar que podría estar llevando unos pantalones cortos vaqueros o unos largos, quién sabe. Pero ahí abajo parece ser algo vaquero. No descartamos ninguna idea. Y también lleva lo que parece ser una boina. Y por fin tenemos el nombre de la supuesta, entre comillas, hija de Shiki y Neku, que lastimosamente no es su hija. Su nombre es Tsugumi Matsunae, y parece ser que hacen cierta énfasis en sus ojos, y eso es algo un poco peculiar. ¿Será una Reaper? Y lo último a analizar será el gameplay. Al parecer en esta versión no va a ser por parejas, sino por grupos. Y se especula algún tipo de modo colaborativo o multijugador. Y esto ha sido todo por analizar. Agradezco muchísimo a una amiga mía que me ha ayudado bastante a analizar este tráiler detalle a detalle. Y si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, dar like, comentar qué os ha parecido, si tenéis algún tipo de detalle más que queráis compartir. Y hasta la siguiente. Sayonara.